Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al tercer curso virtual de la Sociedad Peruana de Pediatría con el tema Infectología Pediátrica. Recuerden que tratándose de un curso virtual tenemos todavía las inscripciones abiertas. Pueden comunicarles a sus compañeros que pueden seguirse inscribiendo todavía, así que no hay problema. Recuerden también que las clases que se dictan al día siguiente están colgadas en la plataforma, de tal forma que ustedes van a poder revisarlas en cualquier momento. También se les recuerda que deben tener una activa participación a través del foro y en el chat durante la transmisión en vivo, porque las transmisiones las realizamos en vivo a esta hora, pudiendo de esta forma interactuar con los expertos que nos acompañan en la revisión de los diferentes temas. Pasamos a demostrarles la plataforma nuevamente, en donde podemos encontrar un ítem referente a las clases, en donde van a poder ingresar ustedes a las que se van dictando. Igualmente tenemos una sección de materiales, en donde van a encontrar todos los artículos y comentarios y notas de interés que pueden dejar los profesores sobre los temas dictados. También tenemos un ítem de foro, donde vamos a entrar y vamos a ver que ha habido una importante participación de los que están inscritos en el curso. Por ejemplo, vamos a leer algunos comentarios. Aquí tenemos un comentario de la doctora Marlene Montoya Quirós. La pregunta era, ¿de qué manera se puede contribuir activamente para prevenir la ocurrencia de brotes en su localidad? La doctora Montoya dice, como trabajadores de salud debemos desarrollar actividades de educación y difusión en coordinación con el sector educación, con las organizaciones vecinales, locales y los municipios. Además, es importante que los gobiernos locales y regionales consideren dentro de sus presupuestos actividades de control de vector, lo cual es una respuesta muy atinada. Vamos a pasar por acá, una más de la doctora Tuanama. Se puede contribuir a la prevención de brotes educando a la población, tanto en el sitio donde laboramos, así como por los medios de difusión, radio, televisión, para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles, de manera sistemática y con el apoyo de las autoridades. El ejemplo es el primer paso a tener en cuenta. Muy bien, doctora. Muy bien todas las participaciones que denotan un gran interés por el curso que se está dictando. A ver, acá tenemos un comentario del doctor Tixe, enfatizando en el control vectorial en nuestras localidades, por supuesto, y muy importante la educación a la población para que contribuyan al adecuado manejo de agua de consumo humano, garantizando su adecuado almacenamiento. Les recordamos pues que es muy importante vuestra participación en directo a través del chat. A medida que va transcurriendo la clase, ustedes pueden interactuar y vamos a tener las respuestas de los expertos. En esta oportunidad nos toca dar fin al primer módulo del curso, el módulo sobre enfermedades metaxénicas y otras transmitidas por vectores. Entonces tenemos que el tema de hoy es chikungunya, Zika, ABC del diagnóstico y manejo. Este va a estar a cargo del doctor Javier Díaz, ya conocido por todos ustedes. Es infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño. Se va a encargar de hacer la exposición de hoy. Entonces vamos a un corte y regresamos con la exposición del doctor Díaz. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril
hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy estamos completando el bloque correspondiente a enfermedades metaxénicas del curso de infectología pediátrica y vamos a tocar los dos últimos temas de relevancia clínico-epidemiológica que de alguna manera involucran a nuestro país y están relacionados con el ABC en el diagnóstico y tratamiento de la fiebre por chikungunya y también la enfermedad del virus del Zika. Antes de comenzar la exposición, quiero mencionar de que no tengo ningún conflicto de intereses relacionado con el tema, a pesar de que yo me desempeño, además de mi labor asistencial en el área de infectología pediátrica del Instituto del Niño, como miembro del equipo técnico del dengue. Pero nuevamente hago la aclaración que los temas que se tocan son basados justamente en las guías técnicas nacionales y también de la Organización Mundial de la Salud. Primero comenzaremos a aclarar o a definir un poco lo que viene a ser la fiebre por virus chikungunya o fiebre por chikungunya. Esta es una enfermedad que característicamente se presenta como una fiebre de evolución en 5 a 7 días, producida por un virus del mismo nombre, virus chikungunya, y esta es de alguna manera transmitida por la picadura de diferentes mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti y también Aedes albopictus. Hay que recordar, sobre todo las reuniones anteriores, que mencionábamos que estos eran los mismos vectores que transmiten la enfermedad por virus del dengue y también la enfermedad por virus del Zika, además de la fiebre amarilla y otras infecciones más. Ahora, la palabra chikungunya tiene su origen a nivel africano. Es una palabra que proviene de un dialecto usado por los grupos étnicos de Tanzania, que significa aquella persona que se encorva o aquel hombre que se encorva, y está justamente haciendo alusión al aspecto que adoptan los pacientes afectados de manera aguda por esta enfermedad, que presentan como manifestación encorvamiento del dorso, como característica justamente de la artralgia severa que suelen padecer en la enfermedad aguda. Con respecto al agente etiológico, este es un togavirus, emparentado de alguna manera con el virus de la rubiola. Sin embargo, el género alfavirus, donde está incluido el agente al cual no mencionamos, forma también parte de un grupo de virus que producen enfermedades transmitidas por vectores como la fiebre Mayaro, encefalitis equina venezolana y la fiebre de Ñong Ñong. Hay que recordar también de que mediante la secuencia genética se ha logrado identificar 3 linajes de virus de chikungunya. Uno de ellos es el linaje africano del Centre-Est-Sur, que fue el primero que aparece identificado en el África, como veremos posteriormente,
el linaje de Asia, que es el que está afectando actualmente a América del Sur y el Caribe, y el linaje del Océano Índico, que justamente se origina en el África, pero afecta a la zona de la Indochina y algunas islas que están cercanas a esta área, como son Indonesia, como lo es Singapur y otros países más que veremos luego. Con respecto al ciclo de transmisión o al mecanismo de transmisión o escenario de transmisión, al igual como comentábamos con el dengue, hay un escenario de transmisión selvática que involucra otras especies de Aedes como el fructífer o el africanus, los cuales mantienen la enzootia de la infección en pequeños primates, y también la transmisión urbana que se va a producir tanto por Aedes aegypti y también por el Aedes albopictus. Y en esto es muy semejante en todo caso en cuanto a la transmisión de la enfermedad por virus del dengue, que también involucra a estos dos vectores. El más conocido aegypti, el que está involucrado fundamentalmente en los brotes en el Perú, y el mosquito tigre o albopictus, que está ubicado también en parte de la selva peruana y sobre todo en otros países tropicales, incluyendo el Caribe. Hay que recordar que la principal forma de transmisión de la enfermedad por virus chikungunya es la transmisión vectorial. Esto quiere decir que se involucra a un mosquito no infectado que va a picar, ¿no? Es mosquito hembra, que va a picar a un sujeto que está en fase de viremia de la infección, quiere decir que está desarrollando los primeros síntomas, y hasta el quinto o sexto día de enfermedad se vuelve transmisible para un mosquito que le pique, y va a haber un periodo de incubación extrínseca que se da en el organismo, en este caso vectorial, en el mosquito, tiempo después del cual el Aedes es infectante y puede picar durante toda su vida, que son 30 a 40 días aproximadamente, a sujetos susceptibles. Este mecanismo de transmisión indudablemente es el más importante. Sin embargo, vamos a ver posteriormente que hay otro tipo de transmisión, como por ejemplo la transmisión madre-niño, que también está involucrada. Accidentalmente también pueden haber, de alguna manera, transmisión no vectorial también por accidentes laborales, como por ejemplo pinchazos de agujas infectadas a partir de personas que son atendidas por virus de Zika, o también por transfusiones sanguíneas. ¿Cuántos son los brotes más importantes, más relevantes de esta enfermedad a nivel mundial? Uno de los más importantes se da en la década del 50 en Tanzania, donde la incidencia fue bastante alta y se logró identificar que el linaje involucrado es justamente este virus africano del este y del centro. Entre el año 56 hasta el año 77 en Sudáfrica, del 58 al 60 en Tailandia, el 99-2000 en el Congo, con una cantidad significativa de personas afectadas. Sin embargo, el brote más estudiado fue el que se da en una zona cercana al Madagascar, que es en el África Sur, isla de Madagascar, que es la isla La Reunión, bajo el protectorado francés, así como también la isla Mauricio y Comoros, donde se llegaron a determinar hasta 300.000 personas infectadas, en las cuales el agente involucrado del linaje era el linaje de Asia y de la India. En el año 2005-2008 es la India y Sri Lanka los países afectados, con cerca de 5 o 6 millones de personas que estuvieron afectadas por chikungunya. Asimismo, se logra también aparecer brotes pequeños, pero tal vez el más relevante se da a final del año 2013, cuando empieza a aparecer los primeros brotes en esta parte del continente, en el Caribe, en una pequeña isla denominada San Martín, en la cual la transmisión, ahí se documenta la primera transmisión en América, y de 2014 en presente prácticamente se han involucrado casi todos los países del Caribe y también parte de los países de América del Sur, con cerca de 40.000 pacientes afectados por esta enfermedad. Este mapa es bastante interesante porque nos habla cómo se ha distribuido la cepa de chikungunya en zoóticas en el África. Como ven ustedes, primero aparecen las cepas en zoóticas hacia la década del 50, las cuales viajan, ¿no?, junto con las personas. Eso se comentaba siempre, de que las personas viajan con sus vectores y con su enfermedad, hacia el Asia, la zona de la península Indochina, la India, y de esta manera, ¿no?, se distribuye el linaje, se propaga el linaje del Océano Índico hacia la zona del Asia. En el sudeste asiático aparece, ¿no?, brotes entre el 2008 y 2013, vemos las flechas rojas, ¿no?, en este caso con borde amarillo, y es a partir justamente de estos brotes que se dan en Malasia, que se dan también en Singapur, es que llega esta cepa hacia la isla de La Reunión, hacia la isla San Martín, o Saint Martín, en el Caribe, en el 2013 y hasta el presente, que se queda este linaje en esta parte del continente.
Como les decía hace un momento, la principal epidemia estudiada o brote estudiado es la que se da aquí en la isla de la Reunión, en el África. Algunos puntos importantes con respecto a este reporte. Fueron cerca de 250.000 casos los reportados, 123 graves. Se reportaron 41 casos de transmisión materno-perinatal o neonatal, que los veremos luego. Cerca de 200 defunciones con una tasa de letalidad del 0.08%. Prácticamente se vieron afectados todos los grupos etarios, y el linaje que estuvo involucrado en esta transmisión fue el linaje del Océano Índico, y el principal vector no fue el Aedes aegypti, más bien fue el Aedes albopictus. Y tengan en cuenta la cantidad de casos que se dieron, cerca de 240.000, para una población total de cerca de 700.000 habitantes. Ahora, ¿cuál viene a ser la situación actual en las Américas? Porque es importante considerar ello, ¿no? Desde la identificación inicial que se da a finales del año 2013 en esta isla San Martín, que está ubicada en el Caribe, donde se reportan los 10 primeros casos, rápidamente la infección, así como pasó, ¿no?, con la epidemia del dengue y dengue grave en el Caribe y en América del Sur, también rápidamente se ha propagado este virus a través de los vectores existentes. Esto básicamente por la infestación aédica masiva que existe en esta parte del continente, y se expandió rápidamente a diferentes territorios. Hasta la semana 16 de este año, o sea, hasta más o menos el 20-22 de abril, se ha reportado una cantidad significativa de cerca de 1.800.000 casos sospechosos y cerca de 60.000 casos confirmados con 250 defunciones. La transmisión autóctona se ha registrado prácticamente en 40 países de la región de las Américas. ¿En qué países se reportan el mayor número de casos? Se reportan mayor número en México, El Salvador, Colombia y también Guadalupe. En la isla Martinica se ha registrado el mayor número de defunciones, cerca de 83 personas, y en Colombia se han reportado cerca de 57 fallecidos. Aquí en América del Sur son 8 países en los cuales se ha reportado, y un territorio, la transmisión autóctona. Nuestro país no es ajeno a ello. Y el brote, como les comentaba, en las Américas está relacionado con el linaje asiático, que es el que se ha identificado desde el punto de vista genotípico. En cuanto a la dispersión de la enfermedad en América, podemos ver este mapa que nos muestra la transmisión autóctona hasta la semana epidemiológica 16 de este año, de 2016. Lo encontramos en las revisiones de la OPS. Y vemos cómo hay países como Brasil, por ejemplo, algunos estados de Brasil, en los cuales se alcanza por encima de 8.000 casos reportados ya. Nuestro país está ubicado, ¿no?, dentro del grupo de menor reporte, como lo vamos a ver posteriormente. En nuestro país hay que recordar que los 2 primeros casos reportados fueron casos importados hacia mediados de junio del año 2014, con 2 personas que vinieron de la República Dominicana. En ese año, o sea, en el 2014, se reportaron finalmente 11 casos importados. El primer caso de transmisión autóctona, quiere decir la transmisión vectorial dentro de nuestro país, fue detectado a mediados de junio, el 9 de junio del año 2015, en un jovencito de 12 años procedente de Sarumía, Tumbes, que no tuvo antecedente de viaje fuera de nuestro país, y el INS reporta justamente con pruebas de PCR o reacción cadena polimerasa la confirmación diagnóstica de enfermedad por virus chikungunya autóctona en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el problema que existe en nuestro país? Como son cerca de 20 departamentos en los cuales hay propagación aédica, entonces el riesgo es latente de la propagación, pero felizmente por diversas medidas que se tomaron en cuenta, y sobre todo también la acción activa del Ministerio de Salud y la comunidad, solamente se han reportado en nuestro país una menor cantidad de casos, 103 hasta la fecha, con 78 casos importados. Y en lo que va del año 2016 no se ha reportado ningún caso hasta la semana epidemiológica 16. En resumen, con respecto a lo que es el aspecto epidemiológico, el reservorio es el ser humano, la transmisión vectorial se da a través de la picadura de Aedes aegypti y también de albopictus. La incubación promedio intrínseca, o sea, la que se da en las personas, es entre 3 a 7 días, pero puede haber un periodo de extensión de 1 a 12 días. La extrínseca es aproximadamente 10 días en el mosquito. El periodo de susceptibilidad o transmisibilidad o de viremia hasta 6 días, y la susceptibilidad universal. Pero hay que recordar, como les comentaba hace un momento, que hay otras formas de transmisión. Hay transmisión intraútero, la cual puede producir diversas manifestaciones como aborto en el primer trimestre. Puede haber transmisión intraparto, generando un cuadro de chikungunya perinatal o neonatal. El riesgo de transmisión es cerca del 50% en este periodo. Puede haber transmisión por pinchazos con aguja, exposición en el laboratorio.
Con respecto a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, hay que recordar que por fines didácticos, la enfermedad por virus chikungunya o enfermedad por chikungunya se divide en una etapa aguda, en una etapa de convalescencia o también llamada subaguda y también en la etapa crónica o fase crónica de la infección. La fase aguda o etapa aguda es la que predomina en pediatría, es la más típica, es la menos grave y afecta tanto a la mamá como también puede afectar al bebé. Hay que recordar que el riesgo de, digamos, el riesgo de hacer manifestaciones clínicas es alrededor del 80-85%. Quiere decir de que aproximadamente 1 de cada 10 personas que son infectadas por este virus no manifiestan clínica de infección y pueden pasar como formas asintomáticas hasta un 15%. En la etapa subaguda, en la cual hay una relativa mejoría, pero siempre con un poquito de malestar general, puede dar paso a una etapa crónica que se ha visto sobre todo en pacientes adultos y adolescentes mayores, que da compromiso básicamente articular y suele ser persistente y de tipo recidivante, hasta incluso incapacitante, como lo describiremos a continuación. En cuanto a la etapa aguda de la enfermedad, las 3 manifestaciones más relevantes que se suelen ver en esta infección es la fiebre elevada. Sin embargo, hay que recordar que la fiebre suele ser tan alta como en el dengue, dura aproximadamente 3 a 10 días, pero la diferencia con la enfermedad por virus dengue es que la caída de la fiebre en esta etapa, o sea, la disminución de la temperatura, generalmente no puede preceder o no precede hacia la aparición de señales de alerta. Quiere decir que cuando cae la fiebre en la enfermedad por chikungunya, generalmente el sujeto muestra una mayor mejoría. Lo que sí también acompaña este problema de la fiebre es la cefalea intensa, es una característica de la evolución. Por otra parte, aparece una erupción maculopapular característica, puede ser no confluente, o sea, de tipo rubeoliforme, puede comportarse como una erupción confluente, de tipo morbiliforme, pero tal vez el dato relevante es que es una erupción pruriginosa, pero también puede haber púrpura. Otro punto importante vienen a ser los dolores articulares múltiples, o sea, la poliartritis que aparece y acompaña la infección, que es justamente lo que motiva de que el sujeto, las personas afectadas, tengan esa manifestación como la más relevante. Dolores de huesos, articulaciones, no se pueden levantar, no pueden caminar, ¿no? Se afectan las manos, los pies, pero también puede haber espondilitis, puede haber tumefacción asociada a tenosinovitis y suele acompañarse de mialgias intensas esta infección. Pero además también pueden haber otras manifestaciones, como por ejemplo, puede aparecer faringitis, pueden haber náuseas y vómitos. Otro dato característico que aparece en esta enfermedad es la pigmentación marrón de diversas partes del cuerpo, pero principalmente la zona centrofacial. Hay pecas que se acentúan, o efélides, máculas grises en cara y también pabellón auricular. Pueden haber epístasis, gingivorragias, inyección conjuntival pero sin conjuntivitis, edema de párpados, diarreas, adenomegalia. E inusualmente pueden haber algunas complicaciones que la veremos a continuación. Estas son las formas atípicas de evolución del chikungunya. Puede haber compromiso neurológico con un cuadro de Guillain-Barré, con parestesias, síndrome de parálisis flácida, miopatías, síndrome cerebeloso o meningoencefalitis. Manifestaciones inusuales oculares que están en menos del riesgo del 1%, neuritis óptica, neuroretinitis, dolor de ojos, iridociclitis. Manifestaciones atípicas cardiovasculares que se ven sobre todo en recién nacidos, es característico. Falla cardíaca, cardiopatía isquémica, miocarditis. Manifestaciones dermatológicas inusuales, hiperpigmentación, dermatosis vestibulobulosas, descamaciones, ulceraciones, eritema nodoso, lesiones tipo vasculitis. Manifestaciones de tubo digestivo como hepatopatía tóxica, dolor abdominal, anorexia. Renales como nefritis intersticial, falla renal, secreción inapropiada de hormona antidiurética nefrogénica, así como también compromiso hematológico manifestado por hemorragia gingival y también por una crioglobulinemia. ¿Cuál es el efecto, creo yo, que podemos mencionar como relevante en el embarazo? Porque eso nos involucra desde el punto de vista pediátrico y neonatológico. El efecto más relevante que se suele ver es de que la enfermedad por virus chikungunya puede afectar a 1 de cada 10 nacidos, ¿no? Incluso la infección se puede dar durante los primeros meses del embarazo y se han notificado, sobre todo en la isla de la Reunión, abortos espontáneos y también transmisión madre-niño perinatal. Las madres que padecen chikungunya perinatal pueden transmitir esta infección entre menos más o menos 4 días hasta un día después del parto
¿ok? Por una transmisión sanguínea prácticamente, y el bebé puede presentar en los 7 o 10 primeros días después de haber nacido inapetencia, fiebre, puede aparecer pigmentaciones, irritabilidad, manifestaciones hemorrágicas, manifestaciones del sistema nervioso como convulsiones, así como también el exantema característico que suele acompañarle. Existe una serie de publicaciones como la que les estoy presentando que nos resume de una manera bastante clara y didáctica cuál viene a ser o cuáles vienen a ser las principales manifestaciones que se ven en el chikungunya perinatal o vertical. Esta publicación, que se realiza frente a un análisis de cerca de 39 de 40 recién nacidos en la isla de La Reunión durante el brote que hace un momento les mencioné que fue entre el año 2005-2007, nos revela en este primer cuadro cuáles vienen a ser las principales manifestaciones en los recién nacidos estudiados. Y vemos cómo dentro de ellos se encuentra, por ejemplo, un score de disconfort que afecta prácticamente a todos los recién nacidos que lograron ser seguidos durante esta evolución, cerca de 38 bebés, la fiebre en 30 de ellos, el exantema o rash en 31, el edema que se presentaba sobre todo en extremidades en 12 de estos pacientitos, síndromes convulsivos, síndromes hemorrágicos, así como también manifestaciones de laboratorio como son la trombocitopenia o la trombocitosis, la linfopenia, la hipocalcemia y la alteración del tiempo de protrombina. En cuanto a el compromiso neurológico que se vio en estos pacientes, se hizo ecografía transfontanelar a 5 de los recién nacidos, en los cuales se llegó a identificar una vasculitis de tipo tálamo estriada aislada, o también en otros casos se encontró la misma vasculitis asociada a hiperecogenicidad periventricular, así como también edema cerebral. También se practicó resonancia magnética nuclear a cerca de 25 de los recién nacidos durante la fase aguda de enfermedad y se encontraron hallazgos anormales en 14 de ellos, como por ejemplo lesiones de la sustancia blanca, lesiones de cuerpo calloso. Por otra parte, se hizo un control cerca de 4 semanas después y se demostró cómo habían como secuelas ciertas áreas de hemorragia subaracnoidea o intraparenquimal dentro también de las lesiones difusas que se habían encontrado previamente, así como también algunas lesiones petequiales. Lo que sí llamó la atención es que no había lesiones degenerativas en la sustancia gris. Acá tenemos también una resonancia magnética de uno de los bebitos que fue presentado, el que ven ustedes en el periodo perinatal, como luego un seguimiento, a los 9 meses se le practica una resonancia magnética nuclear y se encuentra una marcada atrofia cerebral frontoparietal con un incremento en el espacio líquido cefalorraquídeo. Clínicamente el paciente cursaba con microcefalia, retardo psicomotriz severo, así como también ceguera por atrofia óptica. También se ha detectado característicamente el compromiso cardiovascular, como lo vemos en este cuadro. Aquí podemos observar en 6 casos que fueron estudiados de manera relevante, cómo se encontró dolor severo, bradicardia, falla cardíaca y colapso, taquicardia en el cuarto paciente, malestar general, falla cardíaca. En todos ellos el electrocardiograma mostraba desórdenes en la repolarización. El ecocardiograma lo que mostraba era disfunción ventricular tanto de cavidad derecha como también de cavidades izquierdas, elevación de la enzima alaninotransferasa o TGO, alteración de la creatina quinasa, así como también de la fracción MB de la creatina quinasa. En otros casos se vio pericarditis. Se encontró también hipertrofias ventriculares, como les comentaba hace un momento, hipertensión pulmonar en algunos de los casos. La fracción I o IC de la troponina también se encontraba elevada, lo cual de alguna manera también nos hacía, recuerden de que esta fracción de troponina usualmente es indetectable en los recién nacidos, pero de alguna manera la elevación de la misma se relacionaba con daño miocárdico asociado en esta infección viral. Y de alguna manera también en su conjunto revelaba el compromiso miocárdico que se puede ver en estos bebés. Este es un estudio del pronóstico neurocognitivo en niños expuestos a la infección perinatal, también en la isla de La Reunión. Es un estudio llamado Quimere. En este estudio se pudo observar de tipo histórico retrospectivo un seguimiento de 33 niños al nacer entre junio de 2005 y 2006, ¿ya? Y 135 controles no infectados que sirvieron como corte de control. Se evaluó el neurodesarrollo,
El 51% de ellos tenían un retraso psicomotriz al final del estudio, comparado con el 15% de los no infectados. Los análisis que se hicieron y también los neuroradiológicos mostraron definitivamente o concluyeron una irrefutable evidencia entre infección de chikungunya y el deterioro neurocognitivo. Por tanto, la infección en este periodo perinatal o neonatal puede causar una enfermedad grave con una discapacidad en el bebé y una carga de enfermedad para toda la vida. La fase crónica de chikungunya se caracteriza por la aparición de persistencia de manifestaciones como son, por ejemplo, dolor articular, fatiga, depresión, dolores continuos, y hay algunos factores de riesgo como son la edad, a mayor edad, mayor riesgo, afección reumática previa y algunos hallazgos, por ejemplo, en países en los cuales ya se ha hecho el estudio retrospectivo. En Sudáfrica, por ejemplo, fueron hasta un 18% que tuvieron síntomas persistentes hasta el año y medio. En la isla de Reunión, 93% con síntomas persistentes a los 3 meses y 57% a los 15 meses. Y en la República Dominicana se han iniciado los estudios de tipo prospectivos. El diagnóstico de esta infección, si recordamos un poco lo que conversábamos en la reunión pasada con respecto al dengue, se basa tanto en diagnóstico de tipo virológico como también el serológico. Los 5 primeros días hasta los 7 primeros días podemos pedir pruebas para detectar el antígeno del virus chikungunya con reacción cadena de polimerasa en tiempo real. Y las pruebas que detectan la enfermedad por virus chikungunya desde el punto de vista inmunológico suelen ser negativas en los 5 primeros días de enfermedad. La prueba de neutralización en placa, que son las pruebas que también se puede tomar para hacer la confirmación de esta enfermedad, suele ser positiva generalmente por encima de los 8 días de infección. El IgM para virus chikungunya suele ser positivo a partir del 5º a 7º día. Acá tenemos un gráfico del comportamiento justamente que mencionábamos, La neutralización en placa suele verse positivo por encima de los 7 días, la IgM, 5º o 6º día, pero la detección del antígeno o del virus por reacción cadena de polimerasa coincide con el periodo epidémico de transmisibilidad. En cuanto al tratamiento de esta infección, hay que recordar que no hay un tratamiento específico, se recomienda fundamentalmente reposo en cama, procurar dar paracetamol si es que hay molestias, se puede dar también paracetamol para el dolor articular, mantener internado a un recién nacido sospechoso, abstenernos de dar salicilatos y otros antiinflamatorios no esteroideos, esto puede precipitar alguna hemorragia. Si existe prurito intenso, usar soluciones a base de óxido de zinc. Si hay una artropatía postinfecciosa, hay que recordar que puede requerir incluso terapia y hay sí manejo antiinflamatorios. Los adultos con problema de artropatía persistente de repente van a requerir tratamiento con naproxeno, con diclofenaco o incluso con cloroquina. Lo que hay que recordar es que no se justifica el uso de ningún antiviral porque no esté demostrado que existe algún antiviral que pueda tener efectos sobre el virus chikungunya. Por otra parte, como usted es una enfermedad que no evoluciona en la etapa aguda hacia una complicación infecciosa, no es recomendable tampoco dar simultáneamente una antibiótico terapia, ni tampoco corticoterapia, porque la recuperación va a ser la misma. Muy bien. Recordar que dentro del manejo y el control de esta infección, al igual que muchas de las infecciones en las cuales está involucrada la transmisión vectorial, tiene que existir un seguimiento y educación de la población, el control vectorial integrado, el manejo de casos, el desarrollo de vacunas, sobre todo que está en investigación, fundamentalmente eso se ve más que nada en el dengue, así como también en la precisión en el diagnóstico de esta infección. A continuación vamos a conversar sobre la enfermedad por virus Zika, que de alguna manera nos hemos visto involucrados también en esta parte del continente y en nuestro país, debido a alguna similitud que existe en las manifestaciones, con respecto a las características de las otras enfermedades que hemos tocado, como son la enfermedad por virus chikungunya o la fiebre por chikungunya, así como también la enfermedad por virus dengue. Y si ampliáramos un poquito el espectro clínico de enfermedades tropicales en nuestro país, tendríamos que mencionar también que hay una enfermedad por virus mayaro, hay una enfermedad por virus oropuche, que se comportan más o menos con una característica semejante, en la que predomina la fiebre, la cefalea, el malestar, el dolor en mayor o menor grado, el compromiso cutáneo con exantema o conjuntival y otros más. Esta enfermedad del virus Zika o por el virus Zika también es una enfermedad febril aguda, producida por el virus del mismo nombre, virus Zika, y que se transmite por ambos tipos de virus, Aedes albopictus, Aedes aegypti, pero principalmente, por lo menos en esta parte del continente, el Aedes aegypti. El virus Zika también es un arbovirus y fue identificado primariamente en la localidad, en un bosque, en la localidad de Kampala, en un bosque tropical denominado el bosque de Zika, de ahí el nombre del virus, virus del Zika,
donde fue identificado no en seres humanos, sino que primero fue identificado mediante una investigación, ¿no?, de un espacio enzoótico en fiebre amarilla, y se buscaba el virus de fiebre amarilla en esta región de Kampala. Es que los investigadores identifican en un Macaco rhesus, en un mono, Macaco rhesus, la presencia de un virus diferente al de la fiebre amarilla, que se le llamó virus del Zika por haber sido ubicado justamente en este lugar, en el bosque del Zika. El término Zika es un término también de la zona tradicional que significa encubierto o cubierto. El virus Zika es un flavivirus que está dentro del género del mismo nombre, flavivirus, el cual incluye el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla y también al virus de la encefalitis del Nilo del Oeste. Hay que recordar de que así como hemos hablado de los serotipos de dengue y los linajes del virus del chikungunya, también el virus Zika tiene diferentes linajes, y el que está involucrado, ¿no?, en la presencia de la infección en esta parte del continente, con una significativa cantidad de casos en México, en Colombia, en Brasil, es el linaje asiático. Acá tenemos un mapa que nos permite ver de manera significativa cómo se ha desarrollado la historia Zika en el mundo. Desde la aparición en el año 47 de este virus identificado aislado en el Macaco rhesus, en el año 48 en la zona de Tanzania, eso fue en Uganda, en Tanzania se identifica la presencia en un vector, en el Aedes aegypti, y en el año 52 es que aparece el primer caso, los primeros casos reportados en Uganda. De ahí en adelante han habido brotes muy pequeños aislados, es una enfermedad, como recordemos, de una expresión clínica moderada, leve a moderada. En otras zonas de África, Nigeria, Costa de Marfil, aparece también en Gabón, en Cabo Verde, ¿no? Y esta enfermedad se va dispersando en otras áreas de los diversos continentes, por ejemplo, en esta zona de archipiélago donde está Malasia, donde está Indonesia, donde está Tailandia. Empiezan a aparecer brotes en el año 2005, 2006, 2007, y luego aparece el primer caso, ¿no?, posterior a la aparición en el 2013 de los primeros casos de la Polinesia francesa, aparece el primer caso en el año 2014 en la isla de Pascua, en Chile, que es donde aparece el primer caso en esta parte del continente, en la isla de Pascua. A partir de este caso en la isla de Pascua en el año 2014, se empiezan a reportar los casos ya en la zona continental de América Central y de América del Sur, y se dispersa rápidamente la infección en territorios como Brasil, ¿no?, de Brasil, de Colombia, Venezuela y también de México, como vemos aquí. Acá tenemos el reporte de los casos en esta parte del continente, con una cantidad significativa hasta la fecha, cerca de 8.000 casos reportados para toda América Latina. La mayor cantidad de casos se ven en México, así como también Brasil y también en Colombia. En nuestro país, ¿cuál viene a ser el impacto? Felizmente que de alguna manera no ha sido tan relevante a pesar de que tenemos la presencia masiva de la Aedes aegypti. La enfermedad por virus Zika en nuestro país, hay que recordar que se reportó, o sea, el primer caso reportado, que fue un caso importado, fue a comienzo de este año, cuando un joven venezolano de 27 años llega por tierra a Lima. Él pernoctó en Colombia, donde sus familiares también habían tenido enfermedad por virus Zika. Llega acá a esta parte de nuestro país el 24 de enero, el paciente vive en Caraballo. Las primeras manifestaciones que presentó fue atendido en un nosocomio local, se identificó desde el punto de vista epidemiológico, ¿no?, los datos relevantes, entonces se tomó las muestras respectivas y se envió la muestra de sangre al INS y se confirmó el diagnóstico por reacción cadena de polimerasa. Hay que recordar que hace poco, nada más hace cerca de 5 días, el MINSA ha reportado el primer caso de transmisión autóctona de enfermedad por virus Zika. Y la enfermedad ha sido reportada no por vía vectorial, o sea, por transmisión a través del mosquito, sino más bien por vía sexual, como lo vemos acá en el gráfico, en el cuadro. Entonces, la transmisión se ha dado, ¿no?, a una persona, una mujer de 32 años que vive en Lima, y ella contrajo la enfermedad al mantener relaciones con su esposo de 39 años que previamente, en las últimas 2 semanas, había adquirido el virus, en los últimos 2 meses, había padecido esta infección, probablemente de manera subclínica, en un viaje realizado a Maturín, Venezuela. A la actualidad, son 7 casos los confirmados de Zika en nuestro país. En resumen, el reservorio para la enfermedad por virus Zika es el ser humano, la transmisión vectorial principalmente por Aedes aegypti, la incubación intrínseca entre 3 a 12 días, extrínseca 10 días, transmisibilidad 5 días y la susceptibilidad es universal.
Sin embargo, en la enfermedad por virus Zika también hay otra forma de transmisión, la sexual, como hemos mencionado hace un momento. Hay que recordar también que este virus es capaz de cruzar barrera placentaria en mujeres embarazadas, y la transmisión puede ocurrir incluso en periodos tempranos de la gestación o también cercanos al parto. Y finalmente también puede haber transmisión a través de productos sanguíneos y también de hemoderivados. ¿Cuáles son las características clínicas de esta enfermedad? Hay que recordar que hasta el 80% pueden ser formas asintomáticas, y ahí viene el riesgo, justamente porque pueden haber gestantes, considerando que puede haber transmisión sexual, gestantes que pueden adquirir la enfermedad por vía sexual o gestantes que pueden adquirir la infección a través de la transmisión vectorial y no van a presentar síntomas durante el embarazo, ojo. Es por eso que, como vamos a ver luego, entre las recomendaciones que se dan para aquellas parejas que se identifica que tienen enfermedad por virus Zika, por manifestaciones que han tenido, se deben de abstenerse de tener relaciones sexuales con su pareja gestante, hasta incluso, salvo que utilicen métodos de barrera, ¿no es cierto?, en este caso preservativo, se abstenga de tener relaciones durante todo el embarazo de la gestante para evitar la transmisión no vectorial sexual a la gestante. Volviendo a lo que le comentaba con respecto a las manifestaciones, le decía de que las manifestaciones son mucho más o menos intensas que en el dengue y fiebre por chikungunya. Aquí también va a haber fiebre, pero no es la manifestación más importante. La más importante son el exantema papular, así como también la artralgia y la conjuntivitis no purulenta. Ese es un dato muy relevante. Hay fiebre, mialgia, cefalea, pero es raro encontrar dolor retroorbitario, anorexia y otros más. Los síntomas duran entre 4 a 5 días. Lo que se ha observado en la ocurrencia conglomerado de casos, ¿no?, es la aparición del síndrome de Guillain-Barré o de polirradiculoneuritis asociada a enfermedad por virus Zika. El mecanismo de activación de esta condición de autoinmunidad no está muy bien conocido. Es probable, tal vez, ¿no?, de que, al igual como sucede con otras enfermedades autoinmunes, el virus del Zika sea el desencadenante de esta reacción de autoinmunidad dirigida contra la vaina de mielina, como ocurre con otras infecciones virales, y es asociado de alguna manera a esta infección. Con respecto a la microcefalia, ¿no?, al compromiso del sistema nervioso, se ha notificado tanto en Brasil como en Polinesia Francesa un conglomerado de casos, ¿no?, sobre todo Brasil ha reportado un incremento anormal de casos de microcefalia en lugares donde ha habido transmisión de Zika y en gestantes que no han padecido de manera sintomática el Zika. Y es por eso que la OMS ha recomendado, ¿no?, de que de alguna manera se siga considerando hasta la fecha, ¿no?, como una emergencia de salud pública de importancia internacional estos casos, y que se le dé la importancia para poder ver cuál es la relación real causal entre esta enfermedad y el conglomerado de microcefalia. Con respecto a lo que vienen a ser las pruebas diagnósticas de enfermedad por virus Zika, los primeros días, hasta 7 días, podemos pedir pruebas para detectar por reacción cadena de polimerasa en tiempo real al virus, pero también se puede detectar en orina, hasta 15 días después, se puede detectar en el semen, incluso hasta 30 días después o 45 días, en sujetos que han tenido, por ejemplo, que han estado en tratamiento de azoospermia, sobre todo en la Polinesia, que fue donde se identificó uno de estos casos, se pudo ver cómo hasta 30 días después se identificaba el virus. En suelo también se puede identificar a partir del 5º día pruebas para detectar anticuerpos, técnicas de ELISA. Finalmente, con respecto a las definiciones de caso, un caso sospechoso es aquel paciente que presenta o padece un exantema, ¿ya?, con 2 o más manifestaciones como fiebre, conjuntivitis, artralgias y otros más. Un caso sospechoso de enfermedad por virus Zika en áreas sin casos autóctonos o sin presencia de vectores, tiene que ser un caso sospechoso que en las últimas 2 semanas a la aparición de síntomas tenga antecedente de residencia o viaje a un área con transmisión local de Zika o con presencia de vectores, o tenga antecedente de contacto sexual también, sin protección, en las 2 semanas previas a la aparición de manifestaciones, con una persona, en este caso el contacto de una persona que en las 8 semanas previas también haya estado en un área de transmisión o haya padecido la infección. En cuanto a lo que es un caso probable, es también un caso sospechoso, pero que presenta anticuerpos de IgM antivirus Zika, sin otro hallazgo de laboratorio que confirme infección por otro flavivirus, porque hay que recordar de que como está en un área de transmisión cruzada, puede también de repente el paciente expresar coinfección con anticuerpos también para el chikungunya o para el dengue. Y un caso confirmado es un caso sospechoso que cuenta con una confirmación de tipo virológica, quiere decir que encontramos la reacción cadena de polimerasa PCR en tiempo real positiva. Síndrome congénito asociado a enfermedad por virus Zika, es sospechoso cuando el recién nacido vivo presenta microcefalia, ¿ok?,
o bien alguna malformación congénita y cuya mamá durante el embarazo o ha tenido antecedentes de residencia o viaje a una zona donde hay presencia de vectores Zika, o ha tenido relación sexual sin protección con una pareja con un antecedente de residencia o viaje a un área con presencia de vector de Zika. Y se considera como caso de síndrome congénito probable, ya no sospechoso, sino probable, es a recién nacido vivo que cumpla con criterios de definición de caso de sospechoso, pero que además tenga una alteración morfológica intracraneal diagnosticada por cualquier método de imagen, que excluya otras causas conocidas, o bien cuya mamá haya presentado exantema durante el embarazo. Y caso de síndrome congénito confirmado será aquel recién nacido vivo de cualquier edad gestacional que cumpla con las definiciones anteriores, en el cual se haya confirmado la infección independientemente de la detección de otros agentes. En este caso la confirmación tiene que ser por reacción cadena de polimerasa. Caso sospechoso de Guillain-Barré asociado a infección por Zika. Paciente con antecedente o viaje reciente a un área de transmisión, que haya tenido contacto sexual sin protección y que además tenga un nivel 3 de certeza de los criterios de Brighton, enfermedad monofásica, un intervalo entre inicio de manifestaciones y debilidad entre 12 horas y 28 días, debilidad bilateral flácida, así como también abolición de los reflejos tendinosos profundos y ausencia de una causa que justifique la debilidad. Un caso confirmado de Guillain-Barré asociado a esta condición viene a ser el mismo caso sospechoso, pero en el cual hay confirmación de laboratorio por prueba de antígenos virales que hay infección reciente por virus Zika. El tratamiento de esta enfermedad es básicamente sintomático, se da reposo por 3 a 5 días, paracetamol, hidratación, se puede usar un antihistamínico si hay prurito, no se aconseja el uso de salicilatos, ¿ok? No se recomienda el uso de corticoterapia. Y hay que hacer la observación que el diagnóstico y el manejo de aquellos síndromes de Guillain-Barré y la microcefalia, bueno, que no van a alcanzar, como se entiende en esta exposición, son prácticamente manejo por ciertos protocolos que ha dado la OPS y la OMS, y son bastante extensos. Con esto estoy concluyendo mi tema. Es importante que consideremos dentro de la finalización de este bloque, ¿no?, lo significativo que viene a ser la presencia de vector Aedes aegypti, que es capaz de la transmisión de más de una enfermedad de importancia en salud pública, como son dengue, chikungunya, virus, fiebre amarilla, que pueden hacer difícil la identificación, sobre todo en áreas de transmisión múltiple. Les agradezco su atención y vamos a dar pase a un corte para posteriormente hacer los comentarios respectivos. Muy buenas tardes y muy agradecido. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m.
y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bien, acabamos de escuchar la muy interesante exposición a cargo del doctor Javier Díaz, un tema de actualidad con enfermedades emergentes que ya las tenemos en nuestro país, están empezando a presentarse y constituyen un reto más para nosotros como pediatras. Vamos a escuchar ahora los comentarios de parte del doctor Jaime Silva Díaz, infectólogo pediatra del Hospital Guillermo Almenara, quien nos acompaña para hacer unos breves comentarios sobre el tema. Buenas tardes, Wilda. Buenas tardes con todos los que nos siguen a través de su computadora, a través de internet, en este curso virtual de infectología pediátrica. Primero, para felicitar a nuestro colega Javier Díaz, quien por segunda sesión nos hace una brillante presentación del tema de chikungunya, fiebre chikungunya y Zika. Y ya lo escuchamos la semana pasada, su exposición sobre dengue. Yo quisiera comentar en relación al efecto que debe tener nosotros cuando enfrentamos a un paciente que proviene de una zona endémica, que presenta síntomas y signos que ya hemos escuchado, son muy comunes estas enfermedades como fiebre, dolor de cabeza, mialgias, allí un rash, etcétera, que de reciente aparición, de menos de 7 días de enfermedad, de fiebre. Pues tenemos que valorar nuestro diagnóstico para centrarnos en el manejo que podamos hacer con el paciente. Debemos tener cuidado en relación a dengue. Hemos escuchado la semana pasada que dengue es una enfermedad potencialmente grave, potencialmente fatal. Javier nos decía que cuando cae la fiebre entramos en una fase crítica y debemos estar alertas a los posibles complicaciones que puedan haber en esta enfermedad, principalmente el shock hipovolémico y o sangrados. Entonces no debemos de bajar la guardia en estos casos de sospecha de dengue cuando la fiebre cae. ¿Por qué? Porque también podría tratarse de fiebre chikungunya. Y ahora nos dijo Javier que fiebre chikungunya, cuando la fiebre cae, más bien nosotros nos sentimos un poco contentos, la familia del paciente también, porque el paciente va a empezar a mejorar. La fiebre chikungunya no es una enfermedad tan potencialmente fatal como lo es dengue. Entonces, nosotros como médicos que recibimos a los pacientes en los centros de salud, en los hospitales, valorar este aspecto. Si nosotros tenemos duda de enfermedad dengue, chikungunya, pensemos y manejemos a ese paciente como si fuese dengue. Estar atentos a las señales de alarma. En cuanto a lo que es Zika, desde el punto de vista clínico, de relevancia clínica, vemos que la mayoría de casos suelen ser asintomáticos. Y nuestra preocupación principalmente está centrada en las posibles complicaciones neurológicas de un recién nacido, de una mamá que ha tenido Zika. Más aún si sabemos que esta mamá puede haber hecho la enfermedad sin síntomas, ¿no? Entonces, en todo paciente en el cual encontramos algún hallazgo neurológico, encontramos microcefalia y procede de una zona que sabemos que existe la posibilidad de enfermedad, pues hacer los estudios correspondientes en el Instituto Nacional de Salud y demostrar si estamos o no ante una secuela de esta enfermedad de Zika. No sé si tienes algún comentario al respecto, Wilda. Sí, a mí realmente lo que preocupa bastante es el impacto, siendo Zika una enfermedad emergente, el impacto que está teniendo futuro para nuestra niñez por el problema de la microcefalia y además, como bien has mencionado, que puede ocurrir en una madre que aparentemente puede cursar asintomática, pero estamos observando los graves daños que ocasiona en el sistema nervioso central. Y en ese sentido, yo creo que debemos tener bien claro como médicos que
la medida de prevención, ¿cuál sería exactamente la medida de prevención más importante a tomar para evitar estas enfermedades que son transmitidas por el mismo vector, ¿no? Eso debe quedar bien claro, porque ahora lo que estamos haciendo es manejo de enfermos, cuando ya llegó la infección, cuando ya se está produciendo, o estamos haciendo manejo de secuelas, ya sea de tipo Guillain-Barré, encefalitis, y lo que es peor aún, niños con microcefalia. Pero yo creo que nuestro accionar fundamental debe ser en la parte preventiva para evitar que lleguemos a... Afortunadamente nuestro país todavía no tiene las cifras alarmantes que están teniendo nuestros vecinos, como Ecuador, en Colombia, en Brasil, pero ya los tenemos en la frontera y en cualquier momento tenemos una eclosión de eso. ¿En qué aspecto debe ser fundamental la actividad médica y la actividad del MINSA? En ese aspecto, en el aspecto preventivo, creo que las medidas están dirigidas a las 3 enfermedades que hemos tocado en este foro, ¿no? En estas clases hemos hablado de dengue, zika, chikungunya, todas ellas transmitidas por el mismo vector. Entonces las medidas preventivo-promocionales deben estar enfocados a, 1, evitar la propagación, la diseminación de este vector, hacer control de enfermos para que el vector no se infeste del virus y no haga la transmisión a personas susceptibles. Por lo tanto, todas las medidas que tengan que ver con control del agua, con saneamiento ambiental, con medidas de erradicación del vector, van a influir de manera positiva en la prevención. Yo quería comentar también algo que tú has dicho al final de tu presentación, y es en relación a las estadísticas. Cierto es que nuestras condiciones sanitarias en el Perú definitivamente no son las mejores de América Latina, si nos comparamos con nuestros vecinos. Cierto es también de que las estadísticas nos muestran de que la incidencia de Zika, la incidencia de chikungunya, no ha sido la que nosotros esperaríamos de tener, teniendo el vector en gran parte de nuestro país y teniendo las actividades sanitarias que tenemos. Entonces, solamente, como decía Javier en los reportes, chikungunya hemos tenido alrededor de 110 casos autóctonos y alrededor de 60 casos importados. Y Zika hemos tenido no pasan los 10 casos al momento. ¿Qué pasa entonces? Debemos de pensar de que el virus debe ser el mismo el que está en América Latina. El vector, el Aedes aegypti, es el mismo que está en nuestro medio, en nuestro Perú, en relación con Brasil, en relación con Colombia, en relación con México, o hay otros vectores involucrados en la transmisión del virus Zika en estos países y que nosotros no lo tenemos. ¿Es que acaso el virus, existe alguna competencia de virus por el vector? Si en nuestro país y en esos países existe dengue, existe chikungunya, existe Zika y todos van al mismo vector, el vector no transmite a los 3 virus, por ejemplo. Existe una competencia por el vector porque cuando un vector se infesta por un virus, lo replica, lo transmite y este mismo vector tiene a otro virus en sí, parecería ser que de alguna forma hay una competencia del virus dentro del vector para que solo uno de ellos sea el transmisible por el vector. El vector nuestro se comporta de la misma manera que el vector de Brasil o de Colombia en relación al medio ambiente. Este año hemos tenido un fenómeno del Niño, que de cierta forma ha cambiado el ambiente de nuestro Perú, Ecuador. ¿Será el mismo que tiene Colombia, Brasil? Bueno, son temas que yo lo dejo allí porque de alguna forma estamos viendo que nuestro país tiene una muy baja incidencia de Zika que se esperaría según cómo se ha diseminado en otros países, igual que chikungunya. Tenemos el vector. ¿Qué factores, y eso lo dejo como pregunta, qué factores están habiendo para que nuestro país tenga esa menor incidencia de estas enfermedades? Sí, realmente muchas interrogantes que todavía quedan pendientes por resolver y que las vamos a ver en el camino prácticamente. Bueno amigos, estamos llegando ya a la parte final del programa. Les recordamos que deben participar activamente en el foro, resolver las preguntas que se les están dejando. Recuerden, mañana en la mañana ya esta clase está colgada en la página web. La próxima semana vamos a comenzar el segundo bloque del curso con el segundo módulo sobre uso racional de antibióticos en la práctica ambulatoria. Empezaremos con la primera sesión
que se denominará faringitis aguda, sinusitis, otitis media, a cargo del doctor Francisco Campos Guevara. Los esperamos la próxima semana, amigos. Muchas gracias.